damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí para estudiar la palabra. Hemos venido estudiando un tópico bastante interesante, y esto puedes enviar el PowerPoint, la humanidad del Salvador, y está en el Desktop. Gracias, Esteban, gracias por tu ayuda. Hemos venido estudiando, mis hermanos, acerca de cómo obtener la justicia de Cristo, cómo llegar a tener el manto que nos permite asistir a las bodas. Ustedes recuerdan que es muy importante que podamos vestir el manto que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. La buena noticia es que ese manto nosotros no tenemos que preocuparnos por tejerlo nosotros. El Señor lo ha tejido para nosotros, y nos lo entrega de una manera gratuita. La única cosa que nosotros tenemos que tener el deseo es de lucirlo, de vestirlo, de colocarlo. Y eso también implica algo muy importante de parte de nosotros. Hay personas que dicen: no, yo no quiero ese manto, yo quiero otro vestido, y con otro vestido no podemos entrar, sino el vestido de la justicia de Cristo. Entonces, este tema es muy trascendental. Cuando estudiamos la humanidad de Cristo, es un tema de importancia muy, muy extraordinaria. Depende de la manera como nosotros tratemos este tema, es como nosotros enfrentamos el conflicto que tenemos por delante. Es muy interesante, y sobre todo el conflicto que tenemos con relación al pecado. El mayor conflicto que los hijos de Dios experimentan es con el pecado que está en nosotros. Nosotros no tenemos que preocuparnos tanto por los pecados de otro, con tal y que nos ocupemos de los nuestros. Que el Señor pueda ocuparse de los nuestros es suficiente. Pero la humanidad de Cristo tiene mucho que ver cómo yo enfrento el problema del pecado. Vamos a rápidamente a ver esto. Vamos a repasar de una manera rápida la condición del hombre, la condición moral del hombre luego de la caída. Es algo muy importante entender qué pasó cuando el hombre pecó. El apóstol San Pablo dice en Romanos 7:14: pero sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Un texto muy importante de conocer. A veces los seres humanos nos engañamos a nosotros mismos. Decimos: no, yo soy una persona buena, yo soy una persona justa, yo soy una persona bondadosa. Si Dios viene, yo sé que me voy para el cielo. Y ustedes saben que casi siempre todas las personas que se mueren nos dicen que se van para el cielo. Pero aquí la palabra del Señor nos muestra una condición muy, muy terrible del hombre. El apóstol Pablo dice que nosotros somos vendidos al pecado, o sea que somos esclavos del pecado. La palabra vendido al pecado es usando el término de la esclavitud. En ese tiempo vendían a las personas como esclavos. Así que soy esclavo del pecado, es lo que dice la Escritura, ¿cierto? Note el siguiente texto de la palabra del Señor, también está en Romanos: por cuanto los designios, o sea las intenciones de la carne, de la naturaleza pecaminosa, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ninguno de nosotros puede pretender por sí mismo llegar a alcanzar la salvación, o dejar de pecar, o ser bueno, porque los designios, o sea las intenciones de la carne, lo que nosotros somos, de nuestra naturaleza pecaminosa, son enemistad contra Dios, están en enemistad contra Dios, y no se pueden someter a la ley de Dios, no se sujetan. Nosotros en nuestra carne, en nuestra enemistad contra Dios, somos rebeldes y no nos sujetamos a la ley de Dios, ni tampoco podemos. Una situación bastante difícil, bastante complicada. La sierva del Señor en Mensajes para los Jóvenes, página 151, dice: esta voluntad, que constituye un factor importante en el carácter del hombre, fue puesta en ocasión de la caída bajo el dominio de Satanás, y desde entonces el hombre él ha estado obrando en el hombre, o sea Satanás, el querer y hacer su beneplácito,
pero para la completa miseria y ruina del hombre. Este texto lo hemos ya dicho antes, pero quiero recalcarlo. Tan pronto el hombre pecó, nuestra voluntad, o sea, nuestra capacidad de decidir y elegir correctamente, pasó bajo el dominio de Satanás. Y aún hasta lo bueno que hacemos va lleno de pecado, porque va lleno de egoísmo y va lleno de suficiencia propia. Algunas veces el hombre hace buenas cosas, pero se llena de orgullo, ¿verdad? A veces hacemos algunas cosas porque nos conviene. Entonces, todo eso muchas veces lo promueve Satanás, porque él tiene el control de nuestra voluntad, Y es muy preocupante esta situación. Ahora, la sierva del Señor también aclara que la voluntad, dice, la voluntad no es el gusto o la inclinación, sino el poder que decide, que obra en los hijos de los hombres para obedecer a Dios o para desobedecerlo. Entonces Satanás tomó nuestra voluntad y la cogió sobre su dominio. Entonces el hombre no quiere hacer la voluntad de Dios. Ustedes se dan cuenta que hay personas que no les interesan las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque les interesa otras cosas. Ahora, hay personas que quieren hacer la voluntad de Dios, pero esa voluntad está tomada por Satanás, a través de los vicios, por ejemplo. Y la única forma en que la persona puede ser liberada es que la persona llegue en el ámbito del Señor, para que Él lo liberte a Él de la voluntad que Satanás ha secuestrado y que lo ha hecho esclavo. Así que un resumen, porque estamos haciendo aquí un resumen. La condición del hombre: su voluntad fue secuestrada por Satanás. Sus inclinaciones son al mal. Génesis 6:5 dice que la inclinación del hombre es solamente al mal. Pablo dice que es vendido al pecado, es esclavo del pecado. Y luego él agrega que la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. No es posible que el hombre pueda obedecer a Dios por su propia voluntad. ¿Está bien? Entonces, hemos hablado de otros aspectos muy importantes. Por ejemplo, hemos hablado de la necesidad de morir. Y la sierva del Señor, noten este pensamiento muy interesante de la página 125 de Mensajes para los Jóvenes. Dice: ¿por qué es tan difícil vivir una vida abnegada y humilde? ¿Por qué es tan difícil? Porque los profesos cristianos no están muertos al mundo. Es fácil vivir después de estar muertos, dice la sierva del Señor. Y hicimos énfasis en algunos mensajes anteriores cómo el Señor nos llama a morir. La religión cristiana es una religión para morir. Primero hay que morir. Y morir al yo, morir al egoísmo, morir a las pasiones que nos dominan, morir a nuestros defectos de carácter. A cada cosa debemos morir. Cuando el Señor se encontró, cuando Nicodemo vino al Señor, y tan pronto el Señor Jesús vio a Nicodemo, le dijo: mira, tienes que nacer de nuevo. O sea, debe ser una persona diferente. Algunas personas tienen mucha dificultad para obedecer al Señor. Y cuando hay dificultad para obedecer a Dios, es porque yo no he muerto. Todavía no he muerto al pecado. Todavía estoy en el viejo hombre. La sierva del Señor dice que es fácil vivir después de estar muertos. Es fácil vivir, es fácil obedecer, es fácil hacer la voluntad de Dios cuando primero usted se ha entregado en las manos del Señor y entonces usted ha muerto al pecado. El Evangelio tiene que ver con nuestra naturaleza. Y estoy hablando de estos aspectos porque ahora cuando llegue a hablar de cómo fue que el Señor Jesús vino a vivir entre nosotros, es muy importante que tengamos en cuenta estos aspectos. Porque el hombre pecador, como dijimos antes, Satanás tenía frustrada su voluntad, sus intenciones eran solamente al mal, estaba vendido al pecado, era esclavo del pecado y no podía hacer la voluntad de Dios. Y es muy difícil imaginarnos a Jesús con el tipo de naturaleza que nosotros tenemos, ¿verdad? Así que vamos a seguir adelante. Dice: la vida del cristiano
no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Este texto lo hemos leído muchas veces. El Evangelio tiene que ver con una transformación de la naturaleza, de lo que yo soy. Es una transformación de mi naturaleza. La naturaleza es la esencia de lo que yo soy. Si el Evangelio no toca su naturaleza, si el Evangelio solamente llega a cambiar las formas en que usted vive, pero no cambia la esencia de su vida, la naturaleza, pues el Evangelio no está obrando en usted. Pero cuando usted se entrega al Señor, cuando usted quiere hacer su voluntad y le dice: Señor, es necesario que tú actúes en mi vida, que me transformes, el Señor lo que transforma es su naturaleza. Algo bien interesante, ¿verdad? Todos los que hemos nacido después de que Adán pecó necesitamos de un Salvador. ¿Está bien? Todos, aún el niño que recién nacido necesita de un Salvador. Los niños nacen también en un mundo de pecado. Algunas veces nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que es el pecado, pero la naturaleza pecaminosa, la naturaleza de pecado ha afectado a todo hijo e hija humano que nació después de que Adán pecó. Todos necesitamos de un Salvador. La Biblia nos habla de esto y se refiere acerca de que el Señor nos dará un corazón nuevo. El Señor promete darnos un corazón nuevo. Cuando llegamos al Señor, el Señor dice: mira, el corazón que tienes no me sirve a mí, yo tengo que cambiártelo, tengo que darte un nuevo corazón. Lo que tú eres no puede llenar la norma de justicia que yo pido, así que yo debo darte un nuevo corazón. Yo tengo que efectuar un nuevo nacimiento, o sea, tienes que morir a lo que tú eres para poder que nazca un nuevo ser en tu vida. Y el apóstol Pablo habla del nuevo hombre en Efesios 2:15 y en Efesios 4:24. La palabra del Señor dice que llegamos a ser nuevos hombres. Yo voy a pedir a mi esposa que me traiga la Biblia, que la dejé acá, porque queremos leer ese texto. Efesios, el capítulo 2. Pueden abrir sus Biblias en Efesios, el capítulo 2 y el versículo 15. Efesios 2:15. Vamos a ir a Efesios. Dice la palabra del Señor: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El capítulo 4, versículo 24. Dice aquí la palabra del Señor: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Así que es algo extraordinario lo que el Señor nos pide, lo que el Señor nos ofrece. Es algo extraordinario lo que el Señor nos ofrece. Usted lo que tiene y yo lo que tenemos que hacer es llegar al Señor. Llegar al Señor y decir: Señor, yo quiero ser una nueva mujer. Yo quiero ser un nuevo hombre. Yo necesito que haya un cambio en mí, de mi naturaleza. Porque el Evangelio trabaja es con mi esencia, con mi naturaleza. Hay muchas cosas que nos comprometen hacia el mal en nuestro viejo hombre. Muy bien. Hay dos posiciones en cuanto a la naturaleza de Cristo actualmente en la iglesia de Adventista, en cuanto a la naturaleza de Cristo. Y esto vamos a enunciarla solamente porque esas dos es lo que se nombra como la naturaleza prelapsaria y la poslapsaria. Eso significa, de manera muy breve, que los que mantienen la posición prelapsaria creen que el Señor Jesús vino con un carácter moral y espiritual semejante al de Adán antes de pecar. Y los que sostienen la posición poslapsaria, y esto estamos hablando de la iglesia adventista nuestra, creen que el Señor vino en
la condición de Adán después de pecar. ¿Está bien? La condición de Adán después de pecar. Nos referimos a la parte espiritual. No es mi tarea entrar a explicar cada cosa y decir los pros y los contras de cada posición, pero simplemente vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a tratar de ver qué es lo que dice el Señor. Hay dos textos que a veces a algunas personas les hacen creer que el Señor vino en la naturaleza de Adán después de pecar, y vamos a ir a Hebreos, el capítulo 2 y el versículo 14. Hebreos 2, 14. Dice la palabra del Señor: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Ahora el capítulo 4 y el versículo 15. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Estos dos textos hacen creer que el Señor Jesús vino en nuestra condición así como nosotros estamos. Quienes sostienen esta posición dicen que tuvo que ser así para que Él fuera y Él sea nuestro ejemplo, porque si no vino en esa posición no puede ser nuestro ejemplo. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra del Señor y su sierva. De hecho, hay muchos grupos dentro de los grupos de reforma que creen en esta posición por laxaria. Pero vamos a leer. Dice el primer texto de la sierva del Señor: cuando nos acercamos a este tema, haríamos bien en prestar atención a las palabras habladas por Cristo a Moisés en la zarza ardiente: quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Es un misterio. La encarnación de Cristo, nos dice la sierva del Señor, es un misterio para cada uno de nosotros. Y entender exactamente nunca lo vamos a entender, ¿verdad? Pero hay algunos aspectos muy importantes, y cuando tratamos este tema debemos pedir la dirección del Señor para que realmente las cosas, podamos entender las cosas de la manera correcta. Review and Herald, abril 5 de 1906. Cristo no pretendió tomar la naturaleza del ser humano. Él la tomó verdaderamente. Él poseyó la naturaleza humana realmente. Él era el hijo de María. Él era la semilla de David, según la descendencia humana. Así que cuando Jesús estaba en medio de la gente lo reconocía como alguien igual a ellos, ¿cierto? No había diferencia en su carne, en su estructura, en su humanidad, en lo que Él era como persona, como ser humano. No había diferencia. Nadie podía decir, bueno, yo no creo que Él sea un ser humano. No creo que sea un ser humano. Era un ser humano. Él no pretendió tomar la naturaleza del ser humano, tomó nuestra naturaleza, ¿verdad? El siguiente texto, Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 650. Cristo vino a la tierra tomando la humanidad y en la situación como representante del hombre, para demostrar en la controversia con Satanás que el hombre, como Dios lo creó, conectado con el Padre y el Hijo, podría obedecer cada requisito divino. Muy bien, aquí en este pensamiento hay varias cosas muy interesantes. Primero, sabemos que el Señor tomó la humanidad, tomó nuestra humanidad, nuestro cuerpo, y fue representante, vino como representante del hombre. Pero vino para demostrar que en la controversia con Satanás, que el hombre, como Dios lo creó, conectado con el Padre y el Hijo, podía obedecer cada requisito divino. La sierva del Señor nos está diciendo como Dios, no vino Jesucristo como hombre después de que Adán pecó. La sierva del Señor dice, para demostrar ante el mundo y a Satanás que el hombre, como Dios lo creó. ¿Y cómo creó Dios al hombre? ¿Cómo lo creó? A su imagen.
perfecto, no había ninguna mancha de pecado en él, no había ninguna inclinación al mal. Así que es muy importante tener en cuenta eso. Vamos al siguiente texto. Dice la sierva del Señor: ni siquiera en un pensamiento podía Cristo ser traído a rendirse al poder de la tentación. Satanás encuentra en los corazones humanos un cierto punto donde él pueda lograr establecerse. Uno acaricia un cierto deseo pecaminoso por medio del cual sus tentaciones afirman su poder. Yo quiero preguntar a alguno de ustedes en esta mañana: ¿ustedes alguna vez han tenido un cierto pensamiento pecaminoso? De pronto algún cierto desliz en su mente, algún pensamiento, ¿cierto? En algún pensamiento han sido traídos a la tentación. Bueno, Jesús ni siquiera en un pensamiento podía ser traído a la tentación. ¿Ok? Gloria al Señor. El siguiente pensamiento dice: ni un solo pensamiento o sentimiento respondió a la tentación. No había en el Señor nada que lo llamara a la tentación. Y claro, cuando leemos Hebreos 4:15, donde Pablo dice que fue tentado así como nosotros somos tentados, quiero de una manera rápida decir que lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí es que Satanás trató de tentarlo así como nos tienta a nosotros. ¿Está bien? Así como procede a colocar las tentaciones a nosotros, así fue como Satanás planeó tentar a Cristo. Ahora no estamos hablando de las tentaciones, cómo fue el proceso de las tentaciones o en qué fue tentado Jesús. No ese es el tema. Pero ni en un solo pensamiento o sentimiento respondió a la tentación. Muy bien. El siguiente dice: nunca en alguna forma dejéis la más leve impresión en las mentes humanas que una mancha de corrupción o inclinación hacia ella descansó sobre Cristo, o que en alguna manera se rindió a la corrupción. Noten, mis hermanos, que este pensamiento es muy importante, porque debemos tener en cuenta de que cuando nosotros hablamos, y los que sostienen que el Señor tomó la naturaleza humana después de que el hombre pecó, nosotros estamos llenos de inclinaciones hacia el mal. Pero la sierva del Señor dice acá, dice: nunca en forma alguna dejéis la más leve impresión en las mentes humanas que una mancha de corrupción o inclinación hacia ella descansó sobre Cristo, o que en alguna manera se rindió a la corrupción. Así que en el Señor Jesús no había inclinación al mal. Como aquel sin pecado, su naturaleza se retraía del mal. ¿De qué era que se retraía del mal Jesús? En su naturaleza. En su naturaleza. Su naturaleza se retraía al mal. Su naturaleza rechazaba el mal. Nuestra naturaleza, cuando estamos en la naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza pecaminosa no se retrae del mal. Nuestra naturaleza pecaminosa se acoge al mal, anhela el mal, gusta del mal, gusta del pecado. Nos rendimos a la tentación, pero la naturaleza de Cristo se retraía del mal. El siguiente pensamiento dice: para el príncipe de la vida fue una tarea difícil mantenerse al nivel de la humanidad, como lo es para los hombres levantarse por encima del bajo nivel de su naturaleza depravada y ser participantes de la naturaleza divina. Algo muy interesante para ver aquí, mis hermanos, es que ese fue una de las difíciles tareas de nuestro amante Salvador. Le era muy difícil mantenerse al nivel de la humanidad, porque era Dios, y porque no dejó de ser Dios. Él se veló, Él depuso su poder y no hizo nada para glorificarse y para favorecerse a sí mismo. Eso fue lo difícil, fue una de las áreas más difíciles. Así como para nosotros nos es difícil estar por encima de nuestra naturaleza depravada. Hay una diferencia tremenda, ¿verdad? Pero aquí menciona que el Señor también quiere que nosotros seamos participantes de la naturaleza divina.
el siguiente pensamiento dice: mientras él estaba libre de la corrupción del pecado, la sensibilidad refinada de su naturaleza santa hacían el contacto con el mal indescriptiblemente doloroso para él. Qué difícil era para Jesús poder relacionarse con las personas que estaban llenas de egoísmo, de orgullo, de querer ir a hacerle daño, de poder ver el pecado como el cielo lo ve, ¿cierto? Y el Señor tomó esa naturaleza, tomó la naturaleza humana. Mientras él estaba libre de la corrupción del pecado, las sensibilidades de su naturaleza santa hacían el contacto con el mal indescriptiblemente doloroso para él. La sierva del Señor dice aquí su naturaleza santa. La naturaleza de Jesús era santa. ¿Bien? Sintiendo hacia la iniquidad un antagonismo que solo puede existir en una naturaleza pura e inmaculada, Cristo manifestó hacia el pecador un amor que solo la bondad infinita pudo concebir. Noten, mis hermanos, que aquí nuevamente la sierva del Señor dice que la naturaleza de Jesús era pura e inmaculada. Pura e inmaculada. El Señor no tomó nuestra naturaleza como nosotros realmente somos ahora. El hombre no podía redimir al hombre. Su condición pecaminosa, caída, lo constituiría en una ofrenda imperfecta, un sacrificio de expiación de menos valor que Adán antes de su caída. Este texto es muy importante. Si el Señor hubiera tomado nuestra naturaleza caída después del pecado de Adán, siendo que nosotros estamos en una condición pecaminosa, y si Jesús hubiera tomado esa condición pecaminosa, su sacrificio, su ofrenda hubiera sido imperfecta. Si el Señor Jesús hubiera tomado su condición, nuestra condición pecaminosa, como nosotros somos, Él también habría necesitado de un Salvador. Muy bien. Sed cuidadosos, sumamente cuidadosos en la forma en que os ocupáis de la naturaleza de Cristo. No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencias hacia el pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado, sin una mancha de pecado sobre él. Era la imagen de Dios. Podía caer y cayó por la transgresión. Por causa del pecado, su posteridad nació con tendencias inherentes a la desobediencia. Así que todos nosotros tenemos tendencias inherentes hacia la desobediencia. Todos. A menos que lleguemos al Señor y le digamos: Señor, transforma mi naturaleza. Hazme participante de la naturaleza divina. Es algo que el Señor quiere darnos y el Señor tiene que hacerlo. Él sabe que la única manera en que nosotros podemos ser redimidos es que haya una transformación de nuestra naturaleza, que dejemos nuestras tendencias hacia el pecado. Y de paso, pues por eso hemos estado hablando sobre las tendencias, de que las tendencias deben morir, deben ser expulsadas, deben ser eliminadas de nuestra vida. Debemos morir a ese viejo hombre, porque es la única manera de poder realmente llegar a tener el manto de la justicia de Cristo en nosotros. Entonces, esto es muy interesante la diferencia en que el Señor Jesús tomó la naturaleza espiritual de Adán antes de la caída. Volvemos a leerlo. El primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado, sin una mancha de pecado sobre él. Era la imagen de Dios. Podía caer y cayó por la transgresión. Por causa del pecado, su posteridad nació con tendencias inherentes a la desobediencia. Pero Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios. Tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo sentido como es tentada la naturaleza humana. Podría haber pecado, podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal.
pero en ningún momento hubo en él tendencia ninguna al mal. Adán cayó y no tenía tendencias al mal. Ahora, mis hermanos, yo quiero aquí hacer una pequeña explicación, porque cuando nosotros, y como dije antes, hay muchos movimientos de reforma que dicen que el Señor tomó la naturaleza después de la caída de Adán, la naturaleza pecaminosa. Hay un texto de la hermana White que dice que el Señor tomó la naturaleza humana después de 4000 años de pecado con todo su pasivo, y esa expresión todo su pasivo, algunos la toman como que sencillamente fue igual a nosotros en todo sentido, y realmente uno de los que impulsó ese concepto fue A.T. Jones, el que trajo el mensaje en 1888, pero ese libro, El Camino Consagrado a la Vida Cristiana, fue escrito en 1905, y la hermana White le llamó la atención a él y dijo: nunca haga a Jesús igual a cualquier ser humano, porque no puede ser. Si nosotros creemos que Jesús tomó nuestra naturaleza igual que nosotros y sin embargo no pecó, tenemos que llegar a la conclusión, y perdónenme este tecnicismo a las personas nuevas, podemos llegar a la conclusión que la inclinación o la tendencia no es pecado, sino que pecado realmente es el acto. ¿Está bien? Es muy peligroso cuando yo pienso que el Señor tomó la naturaleza humana con las tendencias pecaminosas y que el Señor no pecó. Tenemos que decir que la tendencia no es pecado, que realmente lo que cuenta es lo que yo hago. Así que, por ejemplo, las tendencias del egoísmo, de la envidia. ¿Cuántas personas? Yo he visto personas que cuando llegan y se dan cuenta que otra persona está mejor económicamente o en alguna posición, de una vez sienten cierta piquiñita y se le nota en la cara inmediatamente, ¿no? Sí, están preocupados porque quizás esa persona está mejor que nosotros. Y ahí hay pecado, ¿no? Ahí hay pecado, y a veces nos la disimulamos y le damos la vueltita y tratamos pero no, ahí hay algo. En Jesús no había absolutamente nada de eso. Pero decimos, bueno, yo no he hecho nada más, así que estoy teniendo victoria sobre el pecado. Deseé cierta cosa, pero no la hice. Triunfé. No, mis hermanos, está en el corazón. Necesitamos que nuestra naturaleza sea renovada, que las tendencias sean eliminadas, que que el Evangelio pueda transformar la naturaleza, porque el Evangelio, la vida del cristiano, no es una modificación o mejora de la antigua, sino que es una transformación de la naturaleza. Es una transformación de la naturaleza. Y es algo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros los que estamos aquí. Es una hermosa promesa, ¿verdad? Es una hermosa promesa. Conclusión de lo que hemos dicho hasta ahora. Jesucristo tomó nuestro cuerpo físicamente debilitado por 4000 años de pecado. Sí, no fue físicamente como Adán. Algunos piensan que Adán tenía más o menos 5 metros de estatura o más. Era 20 veces más fuerte que nosotros. Tenía una capacidad mental y física extraordinaria. Jesús no tomó ese cuerpo. Tomó ese cuerpo después de que estaba debilitado y quizás tenía la estatura nuestra. Se cansaba, le daba hambre, le daba sueño. Sus emociones eran tocadas por el dolor. Tomó nuestra naturaleza física, así como somos nosotros, debilitada por 4000 años de pecado. Pero su naturaleza espiritual era sin tendencia o inclinación al mal. Fue puro, fue santo, fue inmaculado. No hubo en él, desde que nació, cuando el ángel le habló a María, le dijo: ese santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ese santo ser, Jesús era santo desde el vientre de la madre. ¿Cuál es la promesa de Dios para usted y para mí en este
en este tema y en este conflicto en el que vivimos. Dice, a través de la victoria de Cristo, las mismas ventajas que Él tenía son provistas al hombre, para que Él pueda participar de un poder ajeno y superior, incluso ser participante de la naturaleza divina, por el cual puede superar la corrupción que está en el mundo. A través de la victoria de Cristo, Él nos ha provisto de las mismas ventajas que Él tuvo. Él quiere hacernos de la participantes de su naturaleza. El apóstol San Juan en el capítulo 1 versículo 12 dice: a todos los que les recibieron, a los que creyeron en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne o por voluntad de varón, sino de Dios. Así que el Señor quiere renovarnos, el Señor quiere hacernos diferentes. El poder está en Él, y si nos entregamos en Él, ninguna ventaja que tuvo Cristo va a tener Cristo sobre nosotros. Porque algunas personas dicen, bueno, si el Señor no tenía tendencias, pues ya tiene una ventaja tremenda sobre nosotros. Claro que sí, pero el Señor nos llama para cambiar nuestra naturaleza. El Evangelio es esa transformación suya y mía que necesitamos para poder ser victoriosos sobre el mal y sobre el pecado. Eso es. Y por eso Satanás no puede acusar a Cristo de que Él tuvo alguna ventaja sobre nosotros, o que Él tiene alguna ventaja sobre nosotros, porque esa ventaja que el Señor tuvo, que nació sin pecado, es algo que quiere también darla a usted, hacerlo, colocar en usted la naturaleza divina, la naturaleza de Él. Dios quiere sanarnos y libertarnos, pero puesto que esto demanda una transformación completa y la renovación de toda nuestra naturaleza, debemos entregarnos a Él enteramente. Muy bien, vamos a repetir este pensamiento. Dice, Dios quiere sanarnos y libertarnos, pero puesto que esto demanda una transformación completa y la renovación de toda nuestra naturaleza, debemos entregarnos a Él enteramente. Pero mis hermanos, ¿no les parece maravilloso que de repente alguien ve a la hermana Sara? Y la hermana Sara físicamente sigue siendo igual, y dentro de unos años se le empiezan a salir canas, ¿verdad? Pero cuando alguien se llega y se relaciona con la hermana Sara, ve que es una persona diferente, que refleja la bondad, la misericordia, el amor, el carácter de Cristo. Y lo mismo pasa con la hermana Silvia, con la hermana Digna, con el hermano Bulmaro, físicamente iguales, pero internamente llenos de la naturaleza del Señor. Así que es una promesa extraordinaria y se recibe cuando yo creo en el poder de Dios para mí. Ahora noten, mis hermanos, que la Biblia también menciona y da otras promesas. Dice la Escritura: el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿la qué? La va a terminar, la va a terminar. Y el apóstol San Pablo mismo decía: yo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, prosigo para a ver si logro aquello para lo cual fui llamado por Cristo Jesús. Así que esa es la promesa del Señor para nosotros. ¿Cuántos están agradecidos porque el Señor Jesucristo vino en esa naturaleza santa, inmaculada, y que está dispuesto a transformarnos a nosotros a su imagen? ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nuestro amado Señor y eterno Padre, gracias te damos por las promesas que nos has hecho hoy a través de tu santa palabra. Gracias por la victoria de Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Él vino en la misma condición en que quiere que nosotros estemos para enfrentar el mal y el pecado, y que podamos derrotar con tu ayuda y obtener la victoria sobre Satanás. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad de llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Te agradecemos por el privilegio y por el poder del Evangelio, que trata con nuestra naturaleza,
que transforma nuestra naturaleza, que dejamos de ser lo que éramos para ser recreados a tu imagen y semejanza. Ayúdanos a entender esto que quieres hacer con nosotros y permítenos colocarnos en tus manos para que tú hagas y operes la muerte del viejo hombre y restablezcas un nuevo hombre a tu imagen, y como es tu propósito y tu voluntad con nosotros. Te lo imploramos y te lo agradecemos en el bendito nombre de Jesús. Amén.